Bueno, este video va dedicado justamente a la comisión directiva de Cerro Porteño, principalmente el señor Juan José Zapag, que crea excusas y más excusas con respecto a los fracasos de Cerro Porteño. Va cambiando técnico, va cambiando jugadores, pero los que trae, o sea, Cerro Porteño vende jugadores buenos y traen reverendos paquetes al club Cerro Porteño. Y claramente no se van a conseguir resultados porque cambia medio plantel cada un año. No hay una planificación, no hay un orden y ojalá que no cambien tanto el técnico, ¿verdad? Pero no es tanto el técnico el problema, la cabeza es el problema. Y mientras que Juan José Zapac y compañía no dejen la comisión directiva de Cerro Porteño no va a conseguir nada internacional, mucho menos ahora. Lo que han conseguido han sido 5 campeonatos consecutivos, 5 subcampeonatos consecutivos. ¿Y equipo fue el campeón de esos torneos? Y los últimos 3 fueron Libertad y antes Olimpia y Libertad también. Bueno, ya está repasando algo que me obligó Juan José Zapag porque dice muchas cosas que no concuerdan con lo que debe decir un presidente de un club grande como Cerro Porteño. Lo mismo digo por Olimpia últimamente. eh, Han quedado en deuda tanto Olimpia como Cerro Porteño. Pero ahora la cuestión será hablar sobre el cuadro del ciclón de Barrio Obrero. Voy a hablar ya de la era Zapac, de Juan José Zapac, que comenzó en 2009, ya a finales de diciembre, pero vamos a tomar ya en cuenta los torneos desde 2010 en adelante, tanto a nivel nacional como internacional. También tener en cuenta en su etapa de vicepresidente, porque fue claramente el que manejaba el club, igual Juan José Zapac. Se da mucho el tema de los fichajes y eso solo cuando él estaba. Cuando él estaba de viaje no pasaba absolutamente nada. Eso quiere decir que el que era el mayor mandamás del equipo era claramente JJ Zapac. Pero bueno, ahora me voy analizando año por año. 2010, en la apertura y clausura Cerro Porteño fue subcampeón. Claramente tenía un técnico cebollita, es decir, un técnico que nunca había salido campeón a lo largo de su carrera acá como DT, Javier Torrente. En aquellos años el campeón fue Libertad y Guaraní. Después un fracaso en Copa Libertadores en fase de grupos, yendo último con 2 puntos, compartiendo un grupo con el Corinthians que terminó con 16, el Racing de Uruguay que terminó con 8, que no pudo pasar como segundo debido a que por un año antes 2 equipos mexicanos no pudieron disputar la octava de final y entonces los 2 peores segundos no pasaban a la octava de final y eso le tocó al cuadro uruguayo. Después, en tercer lugar terminó el DIM con 6 puntos y Cerro Porteño 2, como ya dije. Vamos a 2011. En el 2011 Cerro Porteño no estuvo ni siquiera en el podio, es decir, entre los 2 primeros para decir al menos que fue subcampeón. Pero a nivel de Copa Libertadores, Cerro Porteño llegó a su última semifinal en este último tiempo, de la mano de Leonardo Astrada y un gran equipo que estaban Julio Dos Santos, Juan El Turbe, estaban también el señor Fabro, Roberto Nani, Iván Piris, Diego Barreto, Pedro Ganso Benítez, Luis Cardoso y otros varios que han jugado por Cerro Porteño, Lucho Cáceres. Y después de ello, de un tiempo a esta parte, Cerro Porteño no ha pasado a esta ronda luego de un gran tiempo. Ahora estamos en 2024 y luego de 13 años Cerro Porteño no ha alcanzado nuevamente semifinales, que es su tope tanto en Conmebol Sudamericana como en Conmebol Libertadores. Vamos a 2012. En ese año Cerro Porteño no clasificó, o sea, no jugó a Libertadores porque hizo una mala campaña y terminó cayendo en la Conmebol Sudamericana. Fue campeón en su centenario, eso sí, en la apertura, ganando en la última fecha la Olimpia, remontando una diferencia importante con el decano. Y en el clausura no estuvo ni para los premios. En cuanto a la Conmebol Sudamericana, llegó hasta cuartos de final y fue eliminado por Tigre, que llegaría a la final y perdería la misma ante San Pablo de Brasil. En 2013, ya Cerro Porteño en la apertura no estuvo ni para los premios. En el primer torneo, en la clausura fue campeón invicto de la mano de Chiqui Arce. Y a nivel de Copa Libertadores, con Fossati, Cerro Porteño terminó con un punto, siendo último.
de aquella Copa Libertadores, en un grupo que compartió con Santa Fe, que tuvo 14, Real Garcilaso, que tuvo 10, Deportes Tolima 6 puntos y Cerro Porteño 1, en un grupo en el que Cerro Porteño era uno de los candidatos a pasar, y hasta Juan José Zapaga había dicho que era un grupo accesible. Tan accesible no fue, y Cerro Porteño tenía último, claramente por la mediocridad del refuerzo que trajo Cerro Porteño, y aparte la falta de planificación a la hora de buscar intentar competir a nivel continental, porque eso hace rato no hace Cerro Porteño. En 2014, Cerro Porteño es subcampeón del Clausura. En la apertura no estuvo ni para los premios. Después, en Copa Libertadores, terminó eliminado en octavo de final. Fue puntero del grupo, en un grupo que compartió con Deportivo Cali, O'Higgins de Rancagua y Lanús. Con 10 puntos avanzó. El segundo fue Lanús. Y en octava de final fue eliminado por Cruzeiro, que luego sería eliminado en un cuarto de final por el campeón de esa edición, que fue San Lorenzo de Almagro. Y en Conmebol Sudamericana jugó ya con otro técnico, con Leonardo Astrada en su segundo ciclo en Cerro Porteño. Llegó hasta cuartos de final, perdieron ante el peor Boca de la historia. Aquel Boca jugaba horrible. Tenía jugadores como Colazo, tenía también a Riquelme y eso, pero literalmente Riquelme era la mejor figura de aquel Boca, pero la verdad, perder ante ese Boca fue denigrante. Después claramente se dio aquella semifinal entre River y Boca y pasó River, y allí inició una era exitosa para River Plate a nivel continental. Vamos con el 2015. En 2015 el Porteño fue campeón de la Apertura luego de ser eliminado de manera catastrófica en fase 1, la primera fase, ante el Deportivo Táchira de Venezuela, en donde claramente Cerro Porteño, a pesar de muchos refuerzos, terminó siendo una vergüenza su eliminación, y entonces se abocó netamente en el torneo local y fue campeón. Y en el segundo torneo, en ese torneo ganó con el Tiburón Torres, que había iniciado primeramente como interino y luego fue supuestamente ratificado. Después, en esa clausura, 2 fechas antes, de manera increíble agarra y le cambian a Tiburón Torres y terminan asumiendo de manera interina Gustavo Florentín. Una vez más, no sé qué le pasa a estos dirigentes, y hacen cosas a la bilonga. ¿Y qué pasó allí en ese torneo? Olimpia terminó ganando en la finalísima, porque llegaban puntos iguales, y fue campeón de Olimpia de aquel torneo de clausura, de la mano de Chiqui Arce, y así Cerro Porteño era subcampeón. En 2016, a nivel de torneo local, ni siquiera estuvo en el segundo lugar, ni en la apertura ni en la clausura. Paupérrimo nivel de Cerro Porteño. Y esto lo digo porque claramente un equipo grande como Cerro Porteño no puede no clasificar a Copa Libertadores mínimamente. Aparte que va a la Conmebol Sudamericana, y le voy a contar más adelante qué pasó. A nivel de Copa Libertadores, llegó Cerro Porteño a octavo de final en aquel 2016, perdiendo ante Boca Juniors. Y su última semifinal a nivel internacional, ante Atlético Nacional en 2016, en aquella ida en donde se había adelantado Cerro Porteño tras un penal de Cecilio Domínguez, y a través de un gol en contra, falta estúpida de Raúl Cáceres, terminó viniendo el gol del señor Álvaro Pereira en contra, en un partido donde ya llegó la lluvia, y claramente eso es lo que buscaba el cuadro colombiano, y gracias a ese gol visitante terminó siendo finalista de ese cuadro Atlético Nacional. Y después vino todo el problema de los jugadores y claramente el equipo de Chapecoense para el viaje en Colombia. Ese accidente que fue lamentable, y en donde solo sobrevivieron 3 jugadores. Cosa que podía evitarse en caso de que no hubiera cometido esa falta tontísima Raúl Cáceres, como aquel error de Diego Barreto en 2011 ante el Santos en el primer gol. En realidad en el segundo, pero en el primer gol también tuvo problemas, el tema de que le cabecean en su palo. Pero son cosas que han pasado. Y ya hablemos del 2017.
En 2017, en la apertura, Cerro Porteño no estuvo ni para los premios. Y ya con Leonel Álvarez, como antes fue Matosa en 2017. Con Leonel Álvarez fue campeón del Clausura 2017, en la que fue la mejor temporada tanto de Diego Churín como también del señor Alfio Oviedo, los mejores 6 meses de Alfio Oviedo en Cerro Porteño. Después a nivel de Conmebol Sudamericana, Cerro Porteño terminó eliminado en segunda ronda por Junior Barranquilla, que llegaría a la final de aquella edición y perdería la misma ante el cuadro Atlético Paranaense. Después podemos hablar de 2018, en donde Cerro Porteño es doblemente subcampeón de apertura y clausura, en donde Olimpia es bicampeón del fútbol paraguayo. Por errores propios, por no aprovechar situaciones en donde Olimpia caía y también la solidez del cuadro de Cano en cuanto a resultados, pero Cerro Porteño también perdía puntos estúpidos. Y a nivel de Copa Libertadores fue eliminado en octava de final, que fue el único torneo en el cual clasificó, ya que ahí solo se puede clasificar a partir de esos años a una competencia internacional. En 2019 Cerro Porteño, nuevamente subcampeón de la apertura, en la clausura no estuvo ni para los premios. Y en cuanto a Conmebol Libertadores, llegó a su mejor instancia en el último tiempo a nivel internacional, que fue cuarto de final, en donde claramente hubieron errores garrafales del VAR, de cual no detectan dos penales más que claros en la Nueva Olla, uno por mano de Mamana y otro por mano de Robert Rojas, que fue más que evidente que yo por ejemplo, pude observar desde muy lejos esa mano, y los únicos que no lo vieron no quisieron ver, fueron los árbitros de cancha como también el VAR. Pero bueno, después fue aquella semifinal que otra vez seguramente querían luego la Conmebol. No aseguro, yo supongo. Entonces se dio la semifinal entre Boca y River y pasó River, y en la final se enfrentó ante Flamengo, que comenzó ganando y luego en los minutos finales se termina remontando con 2 goles de Gabigol y siendo campeón del cuadro del Mengao. En 2020 Cerro Porteño es campeón de la apertura, de la mano ya de Chiqui Arce, pero es eliminado en fase 3 por Nacional Guayaquil en una eliminatoria paupérrima del cuadro de Cerro Porteño. Apenas lo había pasado ante un equipo limitadísimo con Universitario de Perú, que había sido uno de los peores del cuadro crema, y entonces Cerro Porteño se quedó sin nada. En 2021 Cerro Porteño es campeón del clausura. En la apertura no ganó ni participó en el torneo, o sea, no estuvo entre los dos mejores del torneo. Y a nivel de Copa Libertadores terminó en octava final, eliminado por Fluminense en aquel partido donde le cobró un offside inexistente a Mauro Boselli y después cambió totalmente la eliminatoria. En 2022 Cerro Porteño es subcampeón de apertura y clausura. En la apertura creo que ganó Libertad y en clausura Olimpia, en donde Cerro tuvo mucha ventaja en su momento y después terminó siendo el campeón de Olimpia. Claramente Cerro Porteño perdió partidos increíbles, y el partido que fue el punto de inflexión para la Olimpia fue en el clásico La Nueva Olla, donde Cerro Porteño pierde ante Olimpia. Y allí fue la última vez que Cerro Porteño avanzó hasta octava final de Copa Libertadores. En 2023, nuevamente misma cuestión, doble subcampeonato, campeón Libertad en ambos torneos. Y fue eliminado en fase de grupos, en un grupo que compartió con Barcelona Guayaquil, Bolívar y el equipo de Palmeiras, según tengo entendido, así que no recuerdo bien. Y terminó último, teniendo todo para avanzar al menos a la Sudamericana, pero por un error tontísimo de Álvarez terminó pasando a la Conmebol Sudamericana, el cuadro canario, y cerró sin nada. Y por último, este año, que es el año de la PCA nuevamente, en donde Cerro Porteño tuvo una remontada importante de puntos, de donde Libertad era el puntero, pero terminó sobrepasando el puesto de líder, y entonces en las fechas finales
Cerro Porteño con un empate, o sea, en realidad una derrota ante Deportivo Luqueño, termina perdiendo el título allí mismo porque se sabía luego que Libertad le iban a General Cañón en la última fecha y Nacional capaz podría perder contra Cerro, pero el partido que debía ganar Cerro Porteño no lo ganó. Y como un Libertadores, errores y más errores. Ante Colo Colo, error de Enzo Jiménez. Ante Alianza Lima, por un milagro metió el Pachi Carrizo para la victoria. El mejor partido Cerro Porteño en toda la Libertadores fue ante Fluminense, pero no aprovechó su oportunidad, así que no sirvió de nada. Después ante Alianza Lima, un tiro libre tontísimo de Robert Pires da Mota que termina siendo una falta innecesaria y al final tuvo como consecuencia el empate de Hernán Barcos de cabeza. Después inició perdiendo luego una marca frágil de Alan Benítez que es sobrepasado por un jugador de clase mundial que es Marcelo. Termina metiendo un gol desde derecha. Después viene el gol de Cerro Porteño a través de Viera, una gran jugada y recuperación de Piris da Mota. Pero después viene un pase tonto atrás de Santiago Arzamendi que regala el balón a Pablo Enrique Ganso y se desespera Javi Báez y tiene la doble amarilla y Cerro Porteño con 10 hombres terminó perdiendo luego un cabezazo del señor Ganso. Y así Cerro Porteño perdió el partido allí en Río. Y el último partido de local ante Colo Colo de Chile, ya en este 2024 claramente. Pasa atrás innecesario de Juan Manuel Iturber y no lo ve Ronaldo de Jesús a Paida que genera el penal y termina haciendo gol gracias a su compañero. Y luego viene el pase transitorio de Pachi Carrizo y entonces Cerro Porteño se puso a tiro de clasificación, cosa que no lo logró porque le aterra a este equipo tener un estadio lleno. No sabe jugar con la presión y no pueden quejarse de la hinchada, porque la hinchada estuvo siempre, a pesar de que fueron unos patéticos jugadores a la hora de jugar partidos importantes, han decepcionado totalmente. Y supuestamente están en un equipo muy grande como Cerro Porteño, pero no se dan cuenta de ello. Y en este año al menos, para mí, hasta ahora, el mejor equipo paraguayo a nivel internacional es Ameliano. En segundo lugar está Libertad. Veremos quién pasa en esta fase de octavo de final porque se van a enfrentar a Libertad como Ameliano. Lo que sí tendremos después de mucho tiempo en cuarto de final un representante en la Sudamericana. Luego de aquel 2021 en la Sudamericana, claro. En 2023 Olimpia llegó a cuarto de final perdiendo ese partido, esa serie en realidad, ante Fluminense que fue el campeón en ese año, venciendo a Boca Juniors 2-1. Pero lo que hoy es, no hay planificación, no hay un rumbo, no hay una forma. Yo creo que hay que apuntar a jugadores que deben dejar ya la institución. Rafael Carrascal, por ejemplo, no ha rendido después de que ha sido comprado su pase. Creo que es momento de prestarlo, venderlo. Enzo Jiménez es otro que está ocupando un lugar al pedo en el cuadro azulgrana. Otro jugador que debería dejar la institución ya de Cerro Porteño, por más que sea uno de los goleadores de la nueva olla, es Diego Churín. Otro jugador que no da la talla, con el debido respeto, de Javi Báez. Eduardo Brock podemos ponerle también allí, pero el tema de Eduardo Brock es uno de los mejores que ha rendido en el último tiempo. No han respondido los juveniles, podemos decir por Álvaro el año pasado, y este año Ronaldo de Jesús que lo aterró. Y en estos días, ayer justamente, entra Víctor Cabañas y le supera la presión y termina expulsándose de manera tonta, muy tonta. Y le termina dando la razón a Manolo Jiménez para no ponerlo de titular y usarlo al limitadísimo de Enzo Jiménez, que lo único que sabe hacer es hacer el pase atrás, no se sabe proyectar, ni siquiera tiró buenos centros en ese partido. Y nunca fue un jugador para Cerro Porteño, porque es un jugador muy limitado. Cuando le debido respeto a los equipos de media tabla para abajo, es un jugador para ese tipo de equipos. Pero mamita, como
el señor Enzo Jiménez es un jugador muy limitado. Y Cerro Porteño debe planear de una vez por todas y armarse y buscar el título internacional. Principalmente local, ahora que después de mucho tiempo no gana. Después de 2021, Cerro Porteño pasa nuevamente por una sequía importante. Y es algo muy reiterativo bajo la presidencia de Juan José Zapac. Cerro Porteño, salvo aquel 2012 al 2013, fue el más corto tiempo en que pudo ser campeón. Pero después de ese momento le ha costado mucho ganar títulos consecutivos. Después en 2020 fuimos campeones nuevamente en apertura. Y después de tres torneos, ya en el clausura 2021, fuimos campeones por última vez. O sea, fue campeón Cerro Porteño por última vez del torneo paraguayo. Y aparte hay que mencionar la Copa Paraguay. Solo la primera edición de 2019 Cerro Porteño llegó a cuartos de final. Después nunca pudo alcanzar siquiera esa fase. Y ya fueron campeones Guaraní. Ya fue campeón Libertad. Ya fue campeón Olimpia. Y fue el campeón sorprendente Ameliano. Y Libertad ya repitió 2 veces. Triniense fue finalista. Y otras más cuestiones que han pasado ya. Pero si es que los dirigentes que están al mando del cuadro azulgrana no saben de fútbol, no saben la planificación y no dejan ese tipo de trabajo a jugadores o a exjugadores del Club Cerro Porteño. Cerro Porteño está muy lejos de ganar un título local mínimamente, como también algo internacional. Y el hincha cerrista claramente quiere ese título internacional, pero es muy difícil si es que no hay un proceso en que ser realistas. Porque no es un fútbol muy acaudalado el paraguayo. Por eso es que nos cuesta mucho competir. Si a los grandes les cuesta mucho más, a los clubes más de media tabla para abajo. Si no pueden los Libertad, los Cerro, los Olimpia y los Guaraní. ¿Qué tienen los otros? Y la verdad que nuestro fútbol es muy mediocre. No puede ser que no podamos clasificar a 3 Copas del Mundo consecutivas. A 10 material humano. Pero no, esta generación de jugadores parece no se toman en serio el defender la camiseta de selección. No saben lo que representa la bandera, el escudo, los colores, la historia del fútbol paraguayo. Historia que forjó Olimpia con 8 títulos internacionales, con 7 finales de Copa Libertadores y también 2 finales intercontinentales que ha perdido ante el Milan y el Real Madrid, pero ha ganado una ante el Malmo. Y aquella final de Copa Libertadores de Nacional en 2014. Pero que lejos estamos de poder competir a nivel continental. Veremos qué pasa en esta Conmebol Sudamericana con Ameliano o Libertad. Lo que sí tendremos un equipo en cuartos y veremos qué hacen después. Porque si avanzan creo que pueden enfrentar a Boca. Creo que Cruzeiro es su rival. Y entonces es un poco complicado pensar en competir. Pero creo que deben dar un paso al costado a estos señores con plata, empresarios que no entienden de fútbol, que traen jugadores como Da Costa, que para mí es más marketing que de jugador. Delis Rodríguez, que pobrecito intenta hacer mucho, pero creo que le va a costar mucho la adaptación. Espero que lo haga, pero es un jugador de equipo chico. Y aparte, por ejemplo, ayer vimos uno de los puntos flojos de Cerro Porteño. No puede ser que un lateral derecho tenga que jugar como es improvisado en el lateral izquierdo. Me refiero al cambio de Miguel Benítez, que sale y entra Víctor Cabañas. Claramente le iba a costar un montón porque por ahí está atacando muy bien Cuello. Y del otro lado Canovio. Mucha diferencia de Atlético Paranaense por sobre Cerro Porteño. Y esto sabiendo que Atlético Paranaense no es un equipo de los grandes de Brasil. Es uno de los equipos que forma muchos jugadores y tiene una filosofía de juego y una forma de manejarse,
pero no es un equipo grande de Brasil. Capaz del estado de Paraná, sí, pero el estado del país brasileño, de la República Federativa de Brasil, no. Y esto se va a volver a repetir si es que siguen trayendo jugadores paquetes, porque han traído varios de manera increíble. Galeano, podemos decir Edu, Santiago Arzamendia, diciendo que vuela a su casa, pero por fracasado lo que vino a Paraguay. Veremos qué hace ahora en Estudiantes de La Plata, que compró su pase. Y otros más que estuvieron en Cerro Porteño. Así que vamos a ver qué pasa. Para mí, los socios de Cerro Porteño deben hacer esto: pedir la dimisión de Juan José Zapag y compañía, y pedir unas elecciones extraordinarias, porque esto hay que cambiarlo ahora. Ahora que hay tiempo. Ahora hay que preparar el equipo al próximo año. Y buscar en 2-3 años ese título internacional que tanto quieren. Pero si es que no se mueven los socios, ¿quién se mueve? Porque ustedes son los que pueden tener voz y voto allí, en las elecciones, en los balances. Es lo que le pueden reclamar algo a Juan de Zapá, que monopoliza, creo, el club. Y entonces, vamos a ver qué pasa. Yo supongo que lo hace así porque yo no veo otras caras. También Carrizosa, que está apareciendo últimamente en las presentaciones, y Zapag se esconde para mí que es la prensa. Y solo sale a hablar para decir macanadas. Literal. Pues escuché que van a haber mejorías en el estadio de Cerro Porteño, pero a quién le interesa la mejoría ahora mismo si es que el estadio está en condiciones y el hincha cerrista quiere el título internacional. ¿O qué opinan? Está bien, es lindo el tema del tema de las mejorías de estructura y demás del estadio, pero el hincha cerrista primeramente quiere ver títulos. Si a nivel local no podés ganar, veo que va a ganar a nivel internacional. ¿Y qué se fueron a hacer a Málaga? Se fueron a pasearse, a sacarse fotos con Haaland, porque absolutamente nada yo vi desde ese amistoso ante ese equipo de Gibraltar, que no podían haber empatado. Es una vergüenza empatar contra un equipo de Gibraltar, un fútbol que no es ni competitivo ni está cerca de ser competitivo. Después era un equipo de Escocia, pero era de uno de los media tabla para abajo. Y después los amistosos ante Platense y Sudamérica. Yo vi el de Platense y claramente ya decía lo ahí mismo: Cerro Porteño eliminado de la Comunidad Sudamericana. Porque no he visto ningún cambio de lo que fue la primera etapa, es decir, el primer semestre, con Manolo Jiménez, y ahora después de la pretemporada con Manolo Jiménez. La misma estupidez. Y Manolo Jiménez se encapricha con los hinchas. Claro, en el sentido de defender a los jóvenes está bien, ¿verdad? Pero el tema es que esos mismos jóvenes son los que están cagando partidos importantes. No están tomando esa aposta que deben tomarlo. O tomarla. Y entonces, muy difícil. Y entonces la cuestión es así: Cerro Porteño, si no mejora a nivel dirigencial, a nivel de trabajo, y no tiene un plan y un norte buscando la gloria, es muy difícil. Si es toda la bilonga, es todo así, 2-3 meses no sale bien, a veces cambia de técnico y no se cambia la cabeza nunca, que es la presidencia para abajo, es muy difícil. Lo mismo había dicho justamente de la selección paraguaya. Dicen que venía Alfaro, pero hasta ahora no se confirma. Y creo que el principal responsable claramente es Robert Harrison y los otros dirigentes que están allí, que están ahí en la cabeza, que toman malas decisiones, cambian técnicos de manera innecesaria, traen técnicos de inferior categoría y no confían en los paraguayos que están allí con posibilidades de ser un buen técnico. Yo creo que un buen técnico podría ser Carlos Jarazaguir o Julio César Cáceres o Pedro Sarabia, porque tienen carácter, tienen años, tienen experiencia, mundialista principalmente, y
No es una opción Chiquiarse, porque Chiquiarse es un técnico que es muy... ¿cómo les puedo decir? Caprichoso con su filosofía y él no quiere cambiar a nada, pero siempre cambia de formación cuando juega de local o visitante. Así hizo con la selección. Jugaba con un equipo de local y otro visitante. Ganaba afuera, perdía acá. ¿Y qué te sirve ganar afuera y perder acá? Si las eliminatorias para clasificar a un mundial vos tenés que ser muy fuerte de local y después tratar de buscar algunos puntos afuera para ir al mundial. Y ahora son 6 cupos y medio. Ahora Paraguay está en zona de repechaje, pero desde lo futbolístico no hay un diagnóstico importante para confiar en una posible clasificación al mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026. Bueno, hasta aquí dejo mi opinión. Espero que les guste este vídeo, que se suscriban y le den like para más vídeos. Chao, chao.